Vamos a comenzar con la tercera mesa, que Ana me ha pedido que modere, lo que hago muy gustosamente, y que, bueno, se va a plantear siempre en el horario más complejo, ¿no?, que es este donde se produce el derecho humano a la siesta. Bien, esperemos que, y yo confío plenamente en que el interés de los temas que vamos a exponer y la habilidad de nuestros ponentes y comunicantes de hoy nos van a permitir, diferir ese derecho humano a la siesta cuando acabe la exposición. Y para empezar, yo tengo mucho gusto en presentar a la ponente de esta mesa, Yasmina Rovi Sánchez, porque el nombre y los apellidos se rigen por la ley nacional y en Panamá también hay dos apellidos, como acá, que nos va a hablar del convenio de Beijing sobre efectos internacionales sobre las ventas judiciales de buques. Es un privilegio tener a Yasmina entre nosotros. Yasmina es doctora por la Universidad Autónoma de Madrid, una compañera muy querida, y aunque no, digamos, parece 30 años más joven que yo, solo es 3 años más joven que yo, que lo sepan, ¿no? Lo que pasa que, bueno, digamos que se conserva bastante mejor y la oxidación celular ha sido muy generosa con ella. En todo caso, Yasmina es una abogada maritimista de las más reconocidas del mundo, desde el despacho, uno de los despachos más importantes de Panamá, Morgan & Morgan, y por tanto, para mí, conoce mejor que nadie pueda conocer esta materia sobre la que nos va a hablar, que es una materia compleja técnicamente, pero muy importante para los países que están involucrados sobre todo en el comercio marítimo, entre ellos, por supuesto, el nuestro. Así que, sin más, yo le doy la palabra para que nos hable de este proyecto de convenio y de la conveniencia de que lo suscribamos o no. Muy buenas tardes. La verdad es que un gusto estar aquí. Muchísimas gracias a la doctora Fernández Pérez por la invitación y a la Universidad de Alcalá. La presentación va a ser un análisis crítico de la Convención de Naciones Unidas sobre efectos internacionales de las ventas judiciales de buque. En el contexto del derecho marítimo, vamos a presentar esta convención primero por vía de los antecedentes, luego vamos a ver las generalidades de la convención, algunos de los factores a ponderar con miras a su aprobación, para cerrar a modo de conclusión con valoraciones sobre la conveniencia o no de hacerse parte del mismo. Lo primero a tener presente son los efectos internacionales de una venta judicial de un buque. Estas se dan en dos sentidos. Primero, el traslado de la propiedad al comprador con extinción del registro o nacionalidad del buque al momento de la venta judicial, es decir, el traspaso del buque como un bien sin pasado, de cero. Y por otra parte, la extinción de todas las cargas o deudas que afectarán al buque al momento de la venta judicial. Esto es lo que conocemos en derecho marítimo y a lo que la Convención se referirá, como veremos, al título limpio de propiedad. Previo a la Convención, objeto de esta ponencia, los efectos internacionales de la venta judicial de un buque realizada conforme a la ley del foro estaban supeditadas a reglas de cooperación y reconocimiento internacional. Ello por el limitado número de convenios y dentro de los convenios los pocos artículos que había en ellos en materia de derecho marítimo uniforme. Ellos son los convenios internacionales sobre privilegios marítimos e hipoteca naval hecho en Bruselas en 1926 y en Ginebra en 1993. El convenio de Ginebra solo ha sido ratificado por 21 estados, ninguno de los cuales es un estado relevante cuantitativamente en cuanto al número de buques, y tampoco son estados donde tengan sede entidades que otorguen financiamiento marítimo. No obstante, sí hay estados parte europeos, España entre ellos, cuya ley de navegación marítima remite a la Convención de Ginebra toda la regulación de los privilegios marítimos. En el 2007, la Organización para la Unificación del Derecho Marítimo Internacional, denominada Comité Marítimo Internacional, o CMI, llamó la atención sobre dos problemas específicos que
que surgen por la falta de reconocimiento de sentencias extranjeras que ordenen la venta judicial de un buque. Por un lado, dificultades en la cancelación del registro o nacionalidad del buque, y por la otra, la interposición de demandas contra el buque por hechos acaecidos previo a la venta judicial. Ambos problemas resultan en la interrupción de la navegación, ya sea porque el buque no cuente con los documentos de navegación del registro de elección del comprador o porque el buque ha sido detenido por orden judicial. Y, naturalmente, la interrupción de la navegación implica la interrupción del comercio. Surgieron de este planteamiento del CMI una serie de acciones que concluyeron con la iniciativa de redactar un instrumento internacional que permitiera la eficacia transfronteriza de los títulos limpios de propiedad. Su primera versión fue el proyecto de Beijing, aprobado en el CMI en el 2014, el cual fue completado por la Comisión de Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional como un convenio de derecho uniforme, el cual fue aprobado por la Asamblea General de la ONU apenas en diciembre del 2022, donde se recomendó que fuera conocido como la Convención de Beijing sobre Venta Judicial de Buques, y el mes pasado apenas, el 5 de septiembre, se dio ya formalmente la ceremonia de firma en Beijing. Veamos las generalidades de la Convención. La primera precisión es que la Convención no regula el reconocimiento internacional de resoluciones judiciales que confieran título de propiedad limpio sobre buques producto de su venta judicial. En su lugar, la Convención establece un régimen uniforme para dotar de efectos internacionales a la venta judicial de un buque, que se realice en un Estado parte, dentro de cuyo territorio el buque se encuentra al momento de la venta judicial, cuya ley confiera al comprador un título de propiedad limpio y sujeto al procedimiento de venta judicial del Estado donde ésta se realice. Es decir, la ley del foro será la que determine si la venta judicial realizada en dicho Estado confiere o no un título de propiedad limpio y el procedimiento de dicha venta judicial. La Convención, por su parte, establece los efectos internacionales que dicho título de propiedad limpio surtirá de pleno derecho en los demás Estados parte sin necesidad de un reconocimiento de la venta judicial extranjera. El régimen uniforme de venta judicial se articula todo en torno a un certificado, el certificado de venta judicial, el cual se puede expedir luego de 3 actos: la notificación de la venta judicial al registro del buque, a sus acreedores y propietario, y al arrendatario a casco desnudo de haberlo, y el registro especial de arrendamientos a casco desnudo de haberlo también. Además de tal notificación, es la publicación de la notificación en el estado de la venta judicial y, por último, y esta es una gran novedad en este instrumento, la transmisión de tal notificación a un archivo en línea a cargo de la Organización Marítima Internacional. Conforme a la Convención, todo certificado de venta judicial emitido después de estos 3 actos, respecto del cual se haya emitido este certificado, surtirá el efecto en todos los demás Estados parte de conferir un título de propiedad limpio. Estos efectos se van a producir al menos en 2 estados: el Estado parte, donde se encuentre inscrito el buque, y el estado donde se presente una solicitud de embargo o se haya ejecutado ya un embargo en virtud de un crédito nacido previo a la venta judicial. Respecto del estado donde esté inscrito el buque, o sea, el estado del pabellón, el estado cuya bandera tiene el buque, bastará que el comprador indicado en el certificado de venta judicial exhiba, dice la Convención, bastará que exhiba el certificado a la autoridad competente para que ésta proceda con la cancelación de la inscripción de hipotecas y demás cargas que gravaran al buque,
que proceda también con la cancelación del propio registro del buque o el traspaso de propiedad al comprador, si esa fuera su decisión. Respecto del estado parte donde se solicite o donde se haya practicado un embargo preventivo del buque en virtud de un crédito nacido antes de la venta judicial, bastará que el certificado sea exhibido por cualquier parte interesada para que la autoridad judicial desestime la solicitud o la levante en caso de que ya se hubiese practicado. Como quiera que los efectos internacionales de la venta judicial previstos por la Convención de Beijing incluyen la cancelación de registro del buque, el registro donde tiene su nacionalidad, el impulso al comercio internacional que por vía de protección a los acreedores de privilegios marítimos prevé la Convención dependerá en gran medida de su aprobación por estados de bandera cuantitativamente relevantes. Pasemos a ver más de cerca algunos de los factores a ponderar con miras a una eventual ratificación de esta convención. Lo primero es precisar qué es una venta judicial, cuál es ese presupuesto a partir del cual opera la convención. Venta judicial es toda aquella, dice la convención, que sea ordenada, aprobada o ratificada por autoridad judicial o no judicial, siempre que se lleve a cabo en subasta pública o por un acuerdo de partes bajo la supervisión y con la aprobación de un órgano judicial. Y, segundo elemento, cuyo producto se ponga a disposición de los acreedores. Quedan, por tanto, excluidas las ventas forzosas, es decir, aquellas ordenadas por autoridades administrativas de naves abandonadas que supongan un riesgo a la navegación o un peligro de contaminación, que sean decomisadas por actividades ilícitas o que sean objeto de venta para subasta por ser deudoras de un crédito del Estado, porque en ninguna de ellas se cumplen estos dos requisitos. En dichas ventas, estas ordenadas por entidades administrativas, los acreedores del buque no son convocados, no tienen oportunidad de ser escuchados y hacer valer sus derechos. La venta judicial, como la concibe la Convención, procura optimizar el precio de venta del buque al garantizar al comprador un título de propiedad limpio, lo que aumenta la masa a ser distribuida entre los acreedores del buque. Así, la garantía de un título de propiedad limpio para el comprador supone protección a los titulares de créditos marítimos privilegiados contra el buque. La lógica de toda la convención se encuentra en ese equilibrio de protección al comprador y a los acreedores del buque. Definido el concepto de venta judicial, queda por determinar cuándo tal venta judicial no confiere al comprador un título de propiedad limpio. La Convención no establece que toda venta judicial surte tal efecto, ni en qué casos lo surte. La Convención dispone que es la ley del estado de la venta judicial la que debe establecer si el título a ser otorgado por el tribunal es limpio o no. Así, para el Estado cuya legislación, cuya ley del foro no disponga que la venta judicial confiera al comprador un título de propiedad limpio, la aprobación de esta convención resultará insustancial si es el estado de la venta judicial, pero podrá ser de interés cuando la venta judicial se realice en el extranjero. La convención también será de interés para el Estado cuya legislación admita supuestos en los que el buque objeto de venta judicial pueda ser transferido al comprador con cargas, siempre que tales supuestos no se concreten. ¿Qué ocurre si la ley del estado de la venta judicial confiere título de propiedad limpio y el estado de registro del buque, donde habría de surtir los efectos, no reconoce tal efecto? La Convención ofrece una solución.
el estado del registro puede negarse a inscribir la cancelación del registro del buque y la cancelación de cargas siempre que un órgano judicial, no administrativo, siempre que un órgano judicial de dicho estado determine que el efecto de conferir título de propiedad limpio resulte manifiestamente contrario a su orden público. La articulación entre dicho pronunciamiento del órgano judicial del estado del registro del buque y la actuación del propio registro, cuando se le exhiba el certificado de venta judicial, no está exenta de problemas. Mientras que en algunos estados la venta judicial, en algunos estados la normativa registral permitirá al propio registrador interponer las acciones ante el órgano judicial para procurar el pronunciamiento de vulneración al orden público antes de inscribir el certificado que se le exhiba, en otros estados será necesario que la parte interesada interponga tal acción, lo que podrá resultar en que la determinación de vulneración al orden público ocurra después de que el registrador haya inscrito el certificado y cancelado, por tanto, los gravámenes inscritos. Aunque la Convención sí admite la posibilidad de anular una venta judicial o suspender sus efectos o impugnar el propio certificado, para ese momento los gravámenes ya habrán sido cancelados, dejando a los acreedores en una situación de indefensión. Definición de buque. La definición prevista por la Convención establece como elemento característico de un buque el estar inscrito en un registro de acceso público y que el bien pueda ser objeto de embargo. Así, una estructura de almacenamiento de gas licuado inscrito en un estado parte como buque y que esté amarrado en el muelle de otro estado parte podrá ser objeto de venta judicial sin que sea relevante determinar si tal estructura, sin propulsión ni capacidad de navegar, califique como buque en la ley del estado donde se practica la venta. Se trata, pues, de una definición amplia que hace la operatividad del convenio bastante sencilla. ¿Y cuáles son las cargas? ¿Qué son las cargas que serán canceladas por efecto de la venta judicial? La Convención dice que será todo derecho de cualquier naturaleza u origen que pueda hacerse valer contra el buque por cualquier vía. Surge la cuestión entonces de si califica como carga, para efectos de la Convención, una medida conservativa o de protección general inscrita sobre un buque, ordenada por un tribunal para asegurar provisionalmente los efectos de una decisión sobre el fondo. Estas medidas pueden ser ordenadas por un tribunal en base a prueba sumaria y sin contradictorio. No se trata, por tanto, de un derecho reconocido por un tribunal de justicia, sino de la alegación de la existencia de un derecho ante un tribunal, que resulta en una orden de prohibición de enajenar, ceder o cancelar el registro de un buque mientras se decide la pretensión del demandante. Si la Convención dispone que la venta judicial transfiere al comprador un título de propiedad libre de todo derecho de cualquier naturaleza u origen, parece razonable entender que la venta judicial extinga también una medida cautelar. No obstante, el registrador se encontrará en la disyuntiva de atender, ya sea la orden judicial de un tribunal del foro que le prohíbe hacer inscripciones de venta o cancelación de la nave, o el artículo 7 de la Convención que le ordena a la vista del certificado de venta judicial cancelar la nave. Este tema queda sin resolver en la Convención. Por otra parte, no cabe duda de que el concepto de carga abarca el contrato de arrendamiento a casco desnudo, aquel donde el propietario arrendador cede el uso del buque al arrendatario sin nada encima, es decir, sin tripulación, y el arrendatario se hace cargo de la gestión comercial y náutica del buque. La Convención hace referencia a dicho contrato en las normas sobre notificación y requiere actuación por parte del registro donde dicho contrato está inscrito.
El problema queda planteado cuando en el estado de la venta judicial el derecho interno disponga que las ventas judiciales no extinguen dichos contratos cuando consten inscritos. Ese es el caso en España, con los artículos 190 y 196 de la Ley de Navegación Marítima. En tales casos, siempre que en efecto exista un contrato de fletamento inscrito, la venta judicial no estará amparada por la Convención, por cuanto la misma no otorgaría un título de propiedad limpio. La ausencia de contrato de fletamento inscrito, si se emite certificado de venta judicial, en ausencia del contrato de fletamento inscrito, si se emite el certificado de venta judicial, surtiría los efectos internacionales previstos por la Convención. Otro elemento innovador de la Convención es su régimen de notificación. Un avance de la Convención es que establece el contenido mínimo de la notificación mediante un anexo, a pesar de que no se trata de un modelo único. Ceñida la disposición de que la venta judicial se lleve a cabo de conformidad con la ley del foro, la Convención no establece, como sí lo hace la de Ginebra, un término para realizar la notificación ni la forma que deba adoptar la misma. Si bien este amplio ámbito de actuación de la ley del foro, de la ley del Estado de la venta judicial, favorece la aprobación de la Convención, puede también vaciarla de contenido, al dejar abierta la puerta para que los estados parte de la venta judicial, el estado parte donde se realiza la venta judicial haya de surtir efectos internacionales, aleguen la excepción de orden público para no admitir tales efectos en caso de que el término de notificación sea tan breve que conculque el derecho de los titulares de privilegios marítimos, o en el caso de que la notificación se realice por edicto o anuncios en un mural de un tribunal conforme a la ley del Estado de la venta judicial, es decir, conforme al procedimiento local, pero no de la manera específica prevista por la Convención. Cualquiera de esas vías podría dar lugar a que la eficacia, los efectos internacionales previstos por la Convención no sean en la práctica exigibles en alguno de los estados parte. Otro elemento que destacar en la Convención es que la misma dispone que la venta judicial debe ser notificada al registro del buque o el registro equivalente en el estado del buque, pero no indica qué efecto debe surtir tal notificación al registro. Dependerá, pues, de la ley del estado del registro determinar las acciones a tomar una vez recibida la notificación de la venta judicial. Por otra parte, en un aspecto más positivo, la notificación al estado del registro del buque abre una vía probable de colaboración internacional para que el estado de la venta judicial solicite y el estado del registro informe gravámenes inscritos sobre el buque y los datos de contacto de sus beneficiarios a efectos de cumplir con las notificaciones requeridas por la Convención. Dicha cooperación no está prevista como una obligación, pero es una posibilidad que está facilitada por la misma. La Convención tampoco ofrece una pauta respecto a dónde enviar la notificación que debe ir dirigida al estado del registro. Y el dato es relevante porque los 3 registros con mayor cantidad de tonelaje inscrito operan de manera descentralizada, con representación oficial y operativa en las ciudades sede de empresas navieras y una oficina principal en el estado del registro, como es el caso de Panamá, o un tercer estado. En el caso de Liberia e Islas Marshall, dicha oficina se encuentra en los Estados Unidos de América. ¿Cuál es la actuación que requiere la Convención del registro una vez se le exhiba el certificado de venta judicial? Dijimos, es la cancelación de la inscripción de las hipotecas o cargas y cancelar el registro del buque. Las cargas a cancelar serán aquellas inscritas
antes de finalizada la venta judicial, dice la Convención. Se valora de manera positiva que baste con exhibir el certificado sin necesidad de autenticación alguna al estado del registro para que éste deba cancelar la inscripción de hipotecas y demás cargas y cancelar el registro del buque. La Convención establece una vía de comunicación directa entre las autoridades que servirá para confirmar autenticidad, de allí que no sea necesaria la legalización del certificado, y admite que el estado de registro solicite para sus archivos copias certificadas o traducción si el mismo es emitido en un idioma distinto al suyo. Pero, y hay aquí otro elemento un poco disonante en la Convención, detengámonos en la precisión temporal de la carga que va a ser cancelada. La Convención dice aquellas inscritas antes de finalizada la venta judicial. Si bien la inscripción como elemento de precisión temporal es conveniente, porque es un elemento objetivo de fácil identificación, deja abierta la posibilidad de que el comprador del buque en una venta judicial no pueda acceder a los efectos internacionales previstos por la Convención. Ese será el caso cuando se trate de cargas inscritas después de finalizada la venta judicial y antes de que se exhiba el certificado al registrador. A modo de ejemplo, si antes de que se dé inicio el proceso que da lugar a la venta judicial, cuando el propietario aún tiene derecho de disposición sobre el buque, si en ese momento se celebra un contrato de promesa de compraventa con limitación de dominio y el promitente comprador presenta tal contrato para inscripción en el estado del registro después de finalizada la venta judicial, pero antes de que se exhiba el certificado al registrador, la Convención no será sustento legal suficiente para cancelar la inscripción de la promesa de compraventa. Tal cancelación dependerá de que la ley del estado del registro del buque cuente con otra norma jurídica en el foro que permita tal resultado. Como les comenté antes, un elemento innovador de la Convención es este archivo. El archivo a efectos de la Convención es desde luego la mayor novedad en este régimen uniforme. Se trata de un archivo centralizado, en línea, de acceso público, a cargo de la Organización Marítima Internacional, para recibir y publicar las notificaciones de venta judicial, los certificados de venta judicial y las resoluciones judiciales que anulen o suspendan los efectos de una venta judicial. Y esto va acompañado de una obligación de los estados de exigir, dice la Convención, que los certificados de venta judicial y las resoluciones judiciales se transmitan de manera expedita, con prontitud, dice en la Convención, al archivo. Si bien se trata de un archivo y no de un registro con efectos constitutivos, sí surte efectos de publicidad y dota a los acreedores de créditos marítimos privilegiados de una herramienta sin equivalente hasta la fecha para monitoreo de créditos y evaluación de riesgos, que son esenciales para un comercio marítimo robusto. Solo se echa de menos que respecto de la transmisión al archivo de las notificaciones de venta judicial no se incluya la obligación del Estado de exigir que tal transmisión se haga con prontitud, máxime cuando esta es la única publicación que hará el archivo que permitirá a los titulares de créditos con privilegios marítimos concurrir ante el Estado antes de que se inscriba la cancelación de sus créditos. No vemos razón para este trato diferenciado, considerando que la transmisión de la notificación de la venta judicial al archivo no exime al Estado de la obligación de realizar las notificaciones. La publicación por el archivo de la notificación de la venta judicial beneficia a todos los titulares de créditos privilegiados por igual. Y la Convención, recordemos, no fija un término dentro del cual el estado de la venta judicial deba enviar las notificaciones, con lo cual el acceso a esa información
de la notificación de la venta judicial, no del certificado, debería ser lo más ágil posible. A manera de conclusión, entonces, conveniencia de hacerse parte de la Convención. Aún a los estados cuya ley del foro confiera los efectos internacionales previstos por la Convención a las ventas judiciales ordenadas por sus tribunales nacionales y extranjeros, hacerse parte de la Convención les resultará conveniente en ambos casos. En el caso de ventas judiciales ordenadas por los tribunales locales, la Convención permitirá optimizar el precio de venta por efecto del régimen uniforme de notificaciones previas a la venta judicial y por la publicidad global por vía del archivo centralizado. Y con ello mejorar la eficiencia de esa jurisdicción para la solución de conflictos emanados del comercio marítimo. Y en el caso de que la venta judicial ordenada por Tribunal Nacional haya de surtir efectos en el extranjero, también será valioso porque este ejemplo dará lugar cuando un Estado ordena una venta judicial de un buque que está inscrito en el extranjero o porque en el extranjero haya sido objeto de una medida cautelar. La Convención permitirá que la venta judicial ordenada por el Tribunal Nacional surta todos estos efectos internacionales que hemos visto. Por otra parte, en el caso de ventas judiciales ordenadas por tribunales extranjeros, la Convención habrá permitido optimizar el precio de venta, evitará problemas de calificación respecto al concepto de venta judicial y permitirá la comunicación ágil entre las autoridades que han sido parte del proceso de venta judicial. Comunicación que no siempre es ágil en base solo a las reglas de cooperación internacional. En el caso de estados cuya legislación no establezca que las ventas judiciales confieren un título de propiedad limpia al comprador o que admita que en ciertos casos el título de propiedad conferido no sea limpio, igual la Convención no será aplicable, pero solo a las ventas judiciales realizadas en los tribunales nacionales y en tales casos. Sí se podrán desplegar los efectos internacionales previstas por la Convención en esos estados cuando se trate de ventas judiciales realizadas en el extranjero, con lo cual incluso para esos estados la aprobación de la Convención tiene un espacio de actuación interesante. En última instancia, la Convención es de interés para todos los estados pues al optimizar el precio de venta del buque y salvaguardar los derechos de los titulares de créditos con privilegio marítimo y al propietario del buque al mismo tiempo, en última instancia lo que se beneficia es al comercio marítimo internacional que, como sabemos, impulsa la economía global. Con lo cual, en principio, el voto es favorable para la Convención de Beijing. Muchas gracias. Muchas gracias, Yasmina. Y sin solución de continuidad vamos a invitar a los comunicantes presentes de esta tercera mesa porque creo que Ana Elizabeth Villalta no está, ¿verdad, Ana? Ana Elizabeth no ha venido, ¿verdad? Perfecto. Bueno, pues en Raúl, entonces, ¿te dejo aquí? No, me lo paso aquí. No, ¿sí? Pásate para acá. Nos movemos un poquito y así. ¿Está? Sí. ¿La tenemos online? Sí. Ana Elizabeth, entonces, buenas tardes. Dice, no se puede iniciar su video porque el anfitrión no ha parado. Bueno, en todo caso te estamos escuchando, con lo cual, si te parece, yo te doy la palabra
Lo que sí te voy a pedir brevedad porque las comunicaciones pues tienen una duración de 5 o 7 minutos. ¿De Ah, bueno, acuerdo? está Gracias. bien. Entonces, como les decía, estoy en representación de la MEDIP, de la Asociación Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado, y el tema de mi comunicación es prácticamente el desarrollo del derecho internacional privado en América, las distintas procesos codificadores que se han dado. Entonces, entre estos procesos codificadores que iniciaron prácticamente en el siglo XIX, en 1824, cuando Simón Bolívar convocó a una conferencia de estadistas americanos, y en 1826 se celebró en Panamá esta conferencia y se creó la primera organización internacional de estados americanos, y en esta conferencia se dijo que era necesario el desarrollo progresivo del derecho internacional privado y del derecho internacional público. Luego se dieron los congresos de Lima, que arrancaron en 1847, 1861 y 1867, donde se convocaron a todos los jurisconsultos y expertos de derecho internacional privado del continente americano para precisamente unificar y armonizar el derecho internacional privado. Esto produjo que en 1877 se diera el Congreso de Jurisconsultos Americanos y se dieran los tratados de Lima, que prácticamente fue el tratado inicial de derecho internacional privado en América. No entró en vigencia porque solo fue ratificado por Perú, pero esto incentivó para que en 1889 se reunieran nuevamente los privatistas americanos, esta vez en Montevideo, y se celebraran de 1889 a 1890 los tratados de Montevideo en Uruguay. Aquí sí ya entraron en vigencia, ya fueron ratificados por más estados, y esto también motivó a Centroamérica que en 1901, ya empezando el siglo XX, se reúnen los privatistas centroamericanos y empiezan a desarrollar el derecho internacional privado, sobre todo en temas de extradición. Es importante señalar que los tratados de Lima fijaron como punto de conexión la nacionalidad, y los tratados de Montevideo se inclinaron como punto de conexión por el domicilio. Luego tenemos el segundo proceso codificador, que arranca a finales del siglo XIX y se da en casi toda la mitad del siglo XX, que son las conferencias internacionales americanas. Estas arrancaron en Washington, D.C., Estados Unidos, donde se reúnen los estadistas y se crea la Unión de las Repúblicas Americanas, y se establece la necesidad de desarrollar el derecho internacional privado y el derecho internacional público. En estas conferencias también se incita a los estados a que se ratifiquen los tratados de Montevideo de 1889 y 1890. Luego se da la segunda conferencia internacional americana, y esta se da en México en 1902, y aquí se establece que es necesario codificar el derecho internacional privado. Y eso hace que en 1906 se reúnan en la tercera conferencia internacional americana, esta vez en Río de Janeiro, Brasil, y era necesario nombrar quienes iban a trabajar en este desarrollo progresivo y codificación del derecho internacional, y es tanto público como privado. Y es así como se crea la Comisión de Jurisconsultos de las Américas, que es el antecedente del Comité Jurídico Interamericano. Este comité jurídico es el que iba a trabajar en el desarrollo progresivo del derecho internacional. Luego se da la quinta conferencia internacional americana, la cuarta, perdón, esta se celebra en 1910, esta vez en Buenos Aires, y aquí también se habla sobre ya el desarrollo del derecho internacional privado, lo que es la parte comercial. En 1912 se crea el Instituto
internacional americano y comandado prácticamente por un jurista chileno, Alejandro Álvarez, y por Brian Scott de los Estados Unidos, y también se establece la necesidad de seguir con la codificación del derecho internacional privado. La quinta conferencia internacional americana se da hasta en 1923, porque en ese ínterin se desarrolla la Primera Guerra Mundial y no se reúnen los juristas. Es hasta 1923 en Santiago de Chile que se vuelven a reunir los juristas americanos y se dice que es necesario hacer un código de derecho internacional privado. Esta codificación se le encomienda a un miembro de la Comisión de Jurisconsultos, al cubano Antonio Sánchez de Bustamante y Sierven, y él prepara lo que es el Código Bustamante. Este código prácticamente, este proyecto de código es aceptado por los miembros del Comité de Jurisconsultos de las Américas y se presenta en la 6ª Conferencia Internacional Americana que se celebró en La Habana, Cuba, en 1928, y es donde se adopta el Código Bustamante, que es la primera recopilación y el primer código prácticamente de derecho internacional privado que rige en todas las Américas, porque la mayor parte de los estados americanos lo adoptaron y lo han ratificado. En ese momento éramos 21 estados americanos, hoy ya somos 35. Luego se da la 7ª Conferencia Internacional Americana. Esta vez se da en Montevideo, Uruguay, en 1933, y aquí lo importante es que se crean 3 comisiones. Una comisión que va a desarrollar el derecho internacional público en Río de Janeiro, la comisión que va a desarrollar el derecho internacional privado en Montevideo, Uruguay, y la comisión de derecho comparado en La Habana, Cuba. Esto hace que también empiecen los juristas americanos a querer pues actualizar el derecho internacional privado. En 1938 se celebra la 8ª Conferencia Internacional Americana, esta vez en Lima, Perú, y también se establece la necesidad de seguir codificando el derecho internacional privado y seguirlo actualizando. Esta actualización prácticamente se lleva a cabo de 1939 a 1940 en Montevideo, Uruguay, donde se actualizan los tratados de 1889 y de 1890 por los nuevos tratados de Montevideo de 1939 y de 1940. No siguen en 1939 las conferencias internacionales americanas, porque ustedes saben, se desarrolla la Segunda Guerra Mundial y América se reúne para declararse neutral hasta 1941, que prácticamente entra la guerra. Acabada la Segunda Guerra Mundial, en 1945, esta vez en México, en Chapultepec, se reúnen los estadistas americanos en las conferencias de Chapultepec sobre la guerra y la paz. Ahí también se establece la necesidad de codificar el derecho internacional. Ahí surge la Declaración Americana de Derechos Humanos, el proyecto del Pacto de Solución Pacífica de Controversias en América, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, y también se establece la codificación, en la codificación del derecho internacional privado. Esto nos lleva a que en 1948 se haga la 9ª Conferencia Internacional Americana, esta vez en Bogotá, Colombia, y ahí se adopte la Carta de la OEA, y la Unión Panamericana se sustituye por lo que hoy conocemos como la OEA, la Organización de Estados Americanos, a partir de 1948. En las conferencias internacionales americanas, prácticamente el proceso codificador, este segundo proceso, termina en 1954 con las conferencias de Caracas, donde se dan 2 grandes convenciones, una sobre asilo diplomático y otra sobre asilo territorial. En 1950, la Asamblea General de la OEA le confiere un mandato al Comité Jurídico Interamericano de unificar los tratados de Montevideo, el Código Bustamante y la recopilación de normas de los Estados Unidos creada por el Instituto Americano de Derecho.
y el Comité Jurídico Interamericano empieza a trabajar en esa armonización, la presenta, pero solo tiene observaciones de 2 estados. Estados Unidos dice que no puede aceptar la armonización por el esquema federal de gobierno que tienen, y Ecuador dice que mejor solo se unifiquen lo que es el Código Bustamante y los tratados de Montevideo. Esto hace que el Comité Jurídico Interamericano, reunidos en mi país, en San Salvador, en 1965, vieran que el tema era bastante complejo y que era necesario también contar con expertos de derecho internacional privado, y que se convocara mejor a una conferencia especializada sobre derecho internacional privado. Y es así como arranca el tercer proceso codificador de derecho internacional privado en las Américas, conocido como la CIDIP, que son las conferencias especializadas sobre derecho internacional privado. El tiempo ya me venció. Gracias. Sí. Tengo que... Me ordenan que mida los tiempos. Te pediría que fueras pensando en concluir. Creo que estás con el micrófono apagado ahora, entonces. Es que no se te oye, Elizabeth, ahora. No. Vaya, entonces concluyo rápidamente el que CIDIP, la primera en 1979 en Montevideo, Libia, la cuarta en 1989 en Montevideo, la quinta en Estados Unidos, en Washington en el 2002, y la séptima en Washington en el 2009. De este tercer proceso codificador de las Américas se han dado 27 instrumentos, 21 convenciones, 2 protocolos adicionales, dos leyes modelo y un reglamento de ley modelo. Prácticamente es el tercer proceso codificador. Esto es muy importante, este proceso, porque ya en los años, a partir de los años 70, ya estamos casi los 35 estados de América y hubo necesidad de armonizar el civil law con el common law. Y esto provocó que también ya no solo hiciéramos la armonización y unificación en base a tratados internacionales, el hard law, sino que también hiciéramos la armonización y codificación en base a leyes modelo, en base a instrumentos de soft law, de derecho suave, y eso es lo que ahora se está unificando. Actualmente la OEA, a través de la Secretaría de Asuntos Jurídicos y del Departamento de Derecho Internacional Privado, sigue desarrollando el derecho internacional privado en el continente. Ahora trabajamos mucho con otros foros, como lo es la Conferencia de la Haya sobre Derecho Internacional Privado, para no fragmentar pues las convenciones, y nos apoyamos bastante pues en esos foros. Y también pues tenemos foros, academias internacionales creadas como la MEDIP, la SADIP, y todo esto es un trabajo pues arduo de armonización y unificación, así que los retos que integración, las comunicaciones, las tecnologías de la información, hace cada vez más fuertes los retos de armonización del derecho internacional privado, pero en América seguimos trabajando en esto, y esa es la contribución que podemos dar en nuestros 3 procesos codificadores. Y entonces, muchas gracias por su atención, y estoy a la orden para cualquier pregunta. Muchas gracias, Ana Elizabeth, por esta síntesis de tantos
lustros de acción en materia de derecho internacional privado en América. Sin solución de continuidad, vamos a pasar a Raúl Lafuente, que nos va a hablar de un tema sin duda muy actual y complejo, como son los acuerdos de arbitraje en las disputas de criptoactivos y cómo interactúa con la materia de consumo. Espero que esto a los jóvenes que tenemos aquí les llame la atención, aunque muchos de ellos cada vez que hacen todos nosotros hemos hecho alguna vez una reserva de Airbnb sin saber que nos habíamos sometido a arbitraje en caso de conflicto en el estado de Virginia, en Estados Unidos, ¿no? Porque supongo que no solemos leer esas cláusulas de arbitraje. Entonces, bueno, creo que es muy oportuno saber que en ese mercado abierto hoy a los audaces, ¿no?, puede haber problemas que Raúl nos va a contar. Muy bien, buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación al comité organizador y felicitarle por una nueva edición del cuarto foro, a todo el comité, a todos los compañeros y en especial a la directora Ana Fernández. Efectivamente, he elegido un tema que yo creo que está de gran actualidad y que es también muy complejo, incluso para los que nos dedicamos a esto. Evidentemente, en la era digital en la que vivimos, cada vez son más frecuentes los litigios que se plantean, en este caso en el tema de las criptodisputas, por distintas razones. Es decir, en primer lugar, por la naturaleza de estos activos digitales que muchas veces no alcanzamos a entender bien, o la diferencia entre criptoactivos y tokens no fungibles, que es de lo que voy a hablar en esta breve exposición. Con respecto al marco regulatorio, que evidentemente no existe un marco regulatorio específico, sino que tenemos algunas cuestiones resueltas pero otras no. Y, por supuesto, respecto a la comercialización, porque la comercialización es un hecho, está ahí, y muchas veces, pues efectivamente, en esa comercialización que se lleva a través de plataformas online, bueno, muchas veces o en la mayoría de las ocasiones, se incluyen cláusulas de arbitraje, con independencia de que una de las partes sea un consumidor. Por lo tanto, voy al centro de la cuestión, jurisdicción versus arbitraje, o de cómo la existencia de una cláusula de arbitraje en relaciones de consumo interactúa con la competencia del tribunal del domicilio del consumidor. Y lo voy a hacer a partir de dos recientes casos que ha habido en la jurisprudencia inglesa, muy interesantes y todavía sin cerrar. Tenían tres denominadores comunes. El primero de ellos estaban sometidos a arbitrajes celebrados en Estados Unidos. El segundo de ellos, en ambos casos, dieron lugar a procedimientos paralelos ante los tribunales ingleses y, en tercer lugar, porque fue lo que han dicho los tribunales ingleses, en los dos casos intervenía un consumidor. Primer supuesto, el supuesto Soleimani se refiere a tokens no fungibles. Subasta de tokens no fungibles en una plataforma online de Nifty Gateway por valor de $650.000. Este es el escenario. El escenario es, en primer lugar, se plantea un arbitraje en Nueva York, tal y como estaba pactado, y lo plantea la plataforma de comercialización. ¿Por qué? Porque el señor Soleimani se había negado a pagar los tokens adquiridos en la subasta. Hasta ahí todo bien. Paralelamente, el señor Soleimani acude a la jurisdicción inglesa, a los tribunales ingleses, e inicia un procedimiento paralelo. ¿Para qué? Para que se le eximiese del pago de esos tokens adquiridos. Hubo una decisión ante los tribunales ingleses, ante la High Court, que posteriormente fue apelada por el propio señor Soleimani ante la Corte de Apelación. Vamos, por tanto, a ver cuál es la decisión de la Corte de Apelación, porque en definitiva es la que tiene relevancia. El tribunal inglés, ante la demanda del señor Soleimani, dice lo siguiente. En primer lugar, reconoce que se trata de un contrato de consumo. Era una subasta donde había participado un señor, el señor Soleimani, que además era empresario y que se dedicaba a este tipo de subastas, por lo tanto tenía cierto conocimiento en la materia. A pesar de eso, el tribunal inglés dice que se trata de un contrato de consumo. A continuación, la High Court dice que la nulidad del arbitraje se ha de basar en la supuesta abusividad de esa cláusula. Por lo tanto, aplica un concepto de orden público y viene a decir que los derechos de los consumidores han de ser protegidos por tribunales públicos y no ante un tribunal arbitral. Por lo tanto, desarrolla el concepto de orden público y, lo más importante, se considera competente, anula la decisión de suspensión de este procedimiento que había llevado a cabo la High Court en la decisión previa, en instancia previa, y acuerda la apertura de juicio para decidir finalmente si esa cláusula es abusiva o no es abusiva, antes de decidir si se suspende el procedimiento. Bueno, pues ahí estamos en el asunto Soleimani. Tendremos que esperar a ver si definitivamente la Corte de Apelación en esa apertura de juicio decide que la cláusula es abusiva o no.
Pasamos al segundo asunto. No era de tokens no fungibles, sino de criptomonedas, es decir, criptoactivos. En este caso es una operación en la bolsa llevada a cabo por el señor Chechetkin en una bolsa de criptomonedas de una compañía Paywar con pérdidas de más de 600.000 libras. El escenario aquí es un poquito diferente, es decir, a pesar de estar sometido a arbitraje, el primer paso no es el sometimiento a arbitraje, sino que el primer paso es que el señor Chechetkin acude ante los tribunales ingleses. Acude ante los tribunales ingleses precisamente para intentar recuperar parte de esas pérdidas de 600.000 libras que había sufrido en esa negociación. Paralelamente, la plataforma Paywar inicia el arbitraje, que es lo pactado en el contrato. Y cuando en ese arbitraje hay un laudo, la propia plataforma comercializadora Paywar vuelve a los tribunales ingleses ante otra instancia para solicitar el reconocimiento y ejecución de ese arbitraje. Vamos a ver, por tanto, cuáles son las decisiones de los dos tribunales. En primer lugar, la decisión del High Court, donde había presentado la demanda el señor Chechetkin, dice que se trata de un contrato de consumo, vuelve a coincidir con lo que había dicho la High Court en el asunto Soleimani. En este caso se trataba de un abogado que desarrollaba su actividad en temas financieros y en temas bancarios. Pese a eso, el tribunal inglés dice que actúa en calidad de consumidor. En segundo lugar, reconoce que los tribunales ingleses pueden suspender el procedimiento si hay pactado un arbitraje, pero dice que no lo suspende, que tiene jurisdicción y que el arbitraje no le priva de competencia. Tiene jurisdicción porque el consumidor se encuentra domiciliado en el Reino Unido y, por lo tanto, desestima la impugnación de jurisdicción que había planteado a la plataforma Paywar. Paralelamente tenemos el otro procedimiento. Paywar acude ante otro tribunal inglés para solicitar el reconocimiento y ejecución del arbitraje que ya tenía en Estados Unidos. En este caso, la Commercial Court niega el reconocimiento y ejecución del laudo, aplica el mismo criterio de orden público, dice que hay una conexión estrecha del contrato de consumo con el Reino Unido y que se ha de aplicar el derecho inglés y no la ley del Estado de California, que es lo que se había pactado en el contrato. Y va más allá y declara que, de acuerdo a lo que las partes han incluido en este procedimiento, la cláusula arbitral puede declararse abusiva. Reflexiones finales, a pesar de que, como he dicho al inicio, se trata de procedimientos que todavía no están cerrados. En los contratos de criptoactivos y tokens no fungibles vamos a seguir encontrando cláusulas arbitrales y contratación con consumidores. Y desde mi punto de vista, creo que la cláusula arbitral es el mejor método para solucionar conflictos en este escenario. Ahora bien, las plataformas comercializadoras que extienden a través de sus páginas web, ofertan sus servicios en todas las jurisdicciones, han de tener muy en cuenta que esas cláusulas que incluyen pueden resultar abusivas, si son contrarias al orden público de la legislación del domicilio del consumidor. Y las consecuencias las estamos viendo en estos dos supuestos. En primer lugar, se plantean litigios paralelos ante tribunales nacionales y, en segundo lugar, no se reconocen ni se ejecutan los laudos arbitrales. ¿Cuál puede ser una posible solución? Adaptar estas condiciones contractuales y considerar las legislaciones de consumo extranjeras, especialmente, se me ocurre, pues cuando vayan dirigidas al mercado de la Unión Europea, donde tenemos una normativa de protección del consumidor muy avanzada. Para finalizar, y es verdad que finalizo con esto, traigo la página web de Nifty Gateway, que era la plataforma involucrada en el asunto Soleimani. Traigo dos de las cláusulas que incluye en la actualidad. Una de ellas, la de la resolución de disputas, que está en el número 26, he observado que ya hay una cierta adaptación. Hay una cierta adaptación porque permite que las partes puedan pactar en lugar del arbitraje, habla de que incluso ese arbitraje puede ser en el lugar de la contraparte, es decir, en el lugar del consumidor, e incluye que incluso ese arbitraje pueda ser por vía telemática o por vía online, de tal forma que el consumidor no tenga que desplazarse. Sin embargo, seguimos observando que es el único medio que ofrece de resolución de disputas. Por lo tanto, dice única y exclusivamente, desde el punto de vista de la Directiva 93/13 aplicable en toda la Unión Europea, pues lógicamente esto puede chocar con el principio de obligar a dirigirse exclusivamente a un consumidor a una jurisdicción de arbitraje o bien obstaculizarle el ejercicio de acciones judiciales. Pero ya hay una cierta adaptación.
No encontramos, sin embargo, esa adaptación en el tema de la ley aplicable, porque los terms of use de Nifty Gateway siguen siendo prácticamente iguales, es decir, remite a la aplicación de una ley, en este caso la ley del Estado de Nueva York, y de nuevo la Directiva 93/13, cuando nos planteemos un problema con un consumidor domiciliado en la Unión Europea, pues lógicamente habrá que tener en cuenta que el hecho de elegir como aplicable la ley de un tercer Estado no impide que se puedan seguir aplicando esos principios básicos que protege la directiva en favor del consumidor. En definitiva, considero que son dos decisiones muy interesantes, que habrá que seguir su procedimiento para ver cuáles son las decisiones finales y, sobre todo, habrá que seguir también cuál es la variación que se van produciendo en estas plataformas que comercializan este tipo de productos en sus condiciones, en sus terms of use y, fundamentalmente, en lo que se refiere a sus cláusulas arbitrales. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Raúl, por la exactitud, concisión y claridad en la exposición de este tema tan sugerente. Bien, a continuación, Sayola Goyeneche Echevarría, profesora interina de la Universidad del País Vasco, nos va a hablar de un tema que ya pasamos a otro ámbito, ¿no?, de la realidad, que es sobre la oportunidad y la necesidad de reformar nuestro sistema interno, autónomo, vamos, de derecho interregional, que es un tema que cada década nos solemos plantear y ahí sigue sin modificar. A ver qué nos cuentas. Son palabras de agradecimiento al comité organizador de este foro, en especial a la directora Ana Fernández por su invitación y también al comité científico por ofrecerme la oportunidad de presentar mi comunicación sobre la necesidad y oportunidad de una reforma del sistema interno de derecho interregional. Bueno, como bien es sabido, el principio de remisión a las normas de resolución de conflictos internacionales para solventar los conflictos internos del artículo 16, apartado 1, se estableció en 1974 y permanece vigente e inalterado a día de hoy. Al ser en esa época el legislador estatal el único competente para elaborar tanto las normas de solución de conflictos tanto internos como internacionales y también las leyes sustanciales, estos se resolvían de manera relativamente uniforme. Sin embargo, en la actualidad, la fragmentación de fuentes causada por la incorporación por referencia de los convenios internacionales, pero también de las normas europeas, ha afectado a la estructura interna del sistema interno de derecho interregional y basado en el principio de unidad de soluciones, y es precisamente lo que dicha fragmentación hace decaer la efectividad del sistema, generando ausencia de previsibilidad e incertidumbre. A estos factores cabría añadir la recurrente judicialización de los conflictos competenciales en aquellos casos en los que las normas autonómicas delimitan su ámbito de aplicación con criterios propios. Por tanto, considero que urge proceder a la reforma de nuestro sistema interno, atendiendo a la obligada interacción de los sistemas, de los bloques normativos, como son el bloque interno, el bloque internacional y el bloque constitucional. ¿Qué opciones tiene el legislador estatal? Pues puede optar por mantener un sistema unitario de conflictos, de resolución de conflictos de leyes, extendiendo la normativa convencional y europea a la solución de los conflictos internos, o bien por elaborar un sistema autónomo. Sin duda, la extensión de la normativa convencional y europea supondría el restablecimiento del principio de unidad de soluciones. Sin embargo, a mi parecer, este proceder produciría varios desajustes. Por un lado, en primer lugar, desde el punto de vista calificatorio, la aplicación de las normas convencionales y europeas a los conflictos internos difícilmente o casualmente
encajaría con reglas especiales del derecho interregional, bueno, del derecho interno, como el derecho de viudedad y en Aragón y usufructo en Aragón, o el principio de troncalidad en el derecho vizcaíno. A su vez, la aplicación de estas normas, normas convencionales y europeas, también conduciría a la sustitución de la vecindad civil por la residencia habitual. Y bueno, la nueva regulación en materia de discapacidades es un claro ejemplo de que el criterio de la residencia habitual no se adapta al tráfico interno. Las situaciones en las que personas que requieren de medidas de apoyo trasladan su residencia a otra comunidad autónoma son relativamente frecuentes. Esto implica que se les aplique la ley de la nueva residencia habitual, lo que afecta a la seguridad y estabilidad de su protección. Por último, algunos principios europeos, como por ejemplo el principio de unidad de soluciones en el reglamento de sucesiones, tampoco podría encajar en el contexto interno, puesto que el artículo 9.8 del Código Civil establece una interferencia entre el régimen matrimonial y las cuestiones sucesorias, y bueno, el reglamento no opera ninguna remisión al reglamento sobre regímenes matrimoniales ni a la ley aplicable al régimen económico matrimonial. Tampoco podría jugar ningún papel en el contexto interno la relación entre unidad de jurisdicción y la determinación de la ley aplicable que opera en el contexto internacional. Por tanto, aunque el legislador estatal nunca haya seguido este camino, considero que una revisión paralela del sistema actual puede ser la solución más adecuada para solventar los conflictos internos. Desde un punto de vista formal, esto supondría o bien una profunda modificación del capítulo 4 del título preliminar del Código Civil, o la adopción de una nueva ley de derecho interregional. Desde el punto de vista sustancial, cabría plantear posibles mejoras en la regulación de la vecindad civil, partiendo de las dificultades que plantean y introduciendo algunas mejoras que permitieran superar la complejidad que supone concretar en determinadas ocasiones la vecindad civil de un sujeto. Y concretamente, una opción podría ser la de acortar a 2 a 3 años el plazo para la adquisición tácita de la vecindad civil por residencia. Por último, también considero que cabría incorporar márgenes de autonomía conflictual en el contexto interno, lo cual estaría en concordancia con la tendencia en el contexto internacional, teniendo en cuenta que actualmente un sujeto cuya situación se inscribe en un marco jurídico interno se encuentra en una situación desventajosa si lo comparamos al sujeto nacional que se encuentra en un contexto internacional. En definitiva, considero que el sistema conflictual español debe ser reformado para, abandonando la pretensión de establecer un sistema unitario para todas las categorías de conflictos de leyes, articular soluciones de manera particularizada y diferenciada, e introduciendo algunas mejoras para resolver los propios problemas que plantea la vecindad civil como clave de bóveda del sistema. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Sayoa. Menudo calado político que tiene tu propuesta, ¿no?, de ese derecho internacional privado a 2 velocidades y un juego de la personalidad y la territorialidad de las leyes diverso, ¿no? Bueno, corregido por lo que he visto con una propuesta de una vecindad civil más adecuada a la residencia. Esto da para mucho. Bien,
vamos como tenemos todavía tiempo para discutir todas estas cosas, vamos a darle la palabra a Lorena Sales Pallarés, que estará por ahí, creo, la veo, a través de la pantalla, y que nos va a hablar de un tema también que no es de la realidad del metaverso, sino, por desgracia, de la realidad más física, que es las iniciativas de la Unión Europea o europeas en la lucha contra la esclavitud moderna, que supongo que será una forma de esclavitud diferente, ¿no?, a la de la historia del siglo XIX. Cuando quieras. Lorena, recuerdo que 7, 8 minutos máximo, por favor. Bueno, esta mañana la verdad es que resonaban las palabras de Ursula von der Leyen de su discurso sobre el Estado de la Unión en 2020. Y yo justamente recogía también sus palabras para iniciar mi presentación, aunque en mi caso de su discurso del 2021. Allí ella puso de manifiesto la intención de la Unión de liderar la lucha contra la esclavitud, poniendo en ese momento en valor la propuesta de un reglamento para prohibir en el mercado comunitario los productos manufacturados procedentes del trabajo forzoso. La idea no era nueva, la de la lucha contra la esclavitud, aunque sí el impulso que se le estaba dando desde la Unión, que además trataba de alinearse con la consecución de la meta 8.7 de los ODS, que buscaban erradicar la esclavitud para el 2025. Obviamente, y como pongo de manifiesto con el título, no tenemos margen de aquí al 2025 ni de erradicar la esclavitud moderna, estamos hablando de cerca de 50 millones de personas de acuerdo con el último informe de la OIT, ni de poner fin al trabajo infantil en todas sus formas. No sé el rayajo por qué ha salido, pero bueno. En todo caso, sí que tenemos una revisión de las actuaciones del legislador europeo. Y esto me hace sentir bastante, bueno, un poco optimista. Voy a destacar 3 elementos para este optimismo. Primero, porque observamos un cambio en el planteamiento, en la medida que el modo de afrontar la lucha contra la esclavitud se ha transformado. Los planteamientos que se estaban basando desde un punto focal basado en el abordaje exclusivamente punitivo o penal del asunto, están dando paso a un tratamiento plural. Y entienden que si estamos ante un fenómeno interseccional, tienen que buscarse soluciones desde muchos ángulos, de modo que se pueda atajar este problema de un modo global. Pero no es solo eso, sino que se ha entendido que solo cuando se consiga atajar esta problemática será cuando legislemos haciendo que las empresas sean parte imprescindible de la lucha, convirtiéndose en instrumento y cooperador necesario al mismo tiempo y no siendo simplemente destinatarias de las normas. Queda un tercer elemento, que es la educación y la concienciación de la sociedad civil y de las empresas también, que han de ser agentes activos en esta lucha y defensa de los derechos humanos. La parte de consumidores, me gusta recordar siempre esa frasecita de que con cada dólar, con cada euro que nosotros estamos gastando, estamos votando por el mundo que queremos. Un consumidor responsable, sostenible, informado, puede ser una herramienta igual de potente que un reglamento. Que sea optimista no quiere decir que sea ingenua. Coordinar y hacer avanzar el catálogo de textos y propuestas que actualmente está poniendo en marcha la Unión Europea puede ser agotador o incluso puede matar la propia idea de poner fin a la esclavitud, por muy buena que sea. Estas son solo las últimas propuestas que tiene o se están tramitando, que todas buscan de una manera más o menos indirecta o directamente luchar contra la esclavitud. Obviamente, esperar que la implementación de todos estos textos se lleve a cabo en el más mínimo roce es un poquito infantil o ingenuo. Junto a la complejidad de que todos estos textos se coordinen entre sí, encontramos que muchas de estas normativas, muchas de estas temáticas, la diligencia debida, la contaminación, la búsqueda o de parar la deforestación, han conseguido tal calado que los propios estados han empezado a legislar de manera interna. De manera que las empresas se encuentran ya sometidas a obligaciones y dinámicas que no tienen por qué y no van a coincidir
la mayoría de las veces, en las propuestas europeas que se están tramitando y plasmando ahora. Esto nos va a provocar no solo inseguridad jurídica, sino que nos va a provocar alteraciones de la competencia entre ellas. Yo me voy a centrar exclusivamente en la propuesta de reglamento de productos realizados con trabajo esclavo. Pero esta propuesta no puede ni debe entenderse de manera separada a la propuesta de directiva referida a las obligaciones de información y diligencia debida que se está tramitando en paralelo. Una se ocupa de cómo se ha de comportar la empresa, esta se va a encargar de eliminar o no permitir que productos manufacturados, elaborados con trabajo esclavo, entren o salgan o crucen nuestro mercado. Claro, si a ello conseguimos o si a ello le aplicamos que ha de coordinarse esta propuesta de reglamento con la directiva de diligencia debida, con la búsqueda del trabajo digno, nos va a resultar o va a ser fácil entender la complejidad a la que nos vamos a enfrentar. Cierto es que la propuesta tiene un objetivo muy simple: prohibir la introducción, comercialización o exportación hacia o desde el mercado de la Unión Europea de todo producto realizado con trabajo esclavo. Es simple, pero obviamente tiene una gran complejidad. No puedo entrar a detallar todos los textos ni todas las enmiendas, pero sí, porque sí que he de recordar que estamos hablando de textos que se encuentran en tramitación, de los que hay bastantes versiones, enmiendas y propuestas. Sí que voy a intentar poner en estos minutos que me quedan de relieve las grandes dificultades que en concreto, este reglamento tiene. El primero y básico y fundamental es la propia definición. No podemos partir de que se va a prohibir la circulación de productos elaborados con mano de obra esclava si no partimos de una definición concreta de mano de obra. De trabajo esclavo. Es verdad que el artículo de la definición nos remite al convenio de la OIT, pero se dejó fuera, y sí que en las enmiendas se ha incorporado, que se incluyan también embalajes, transporte y distribución. Se está buscando proteger la cadena de valor, que no se produzca ninguna violación, ningún trabajo esclavo en la cadena de valor de elaboración y distribución de un bien. En todo caso, me interesan más las dos definiciones que se han incluido en las enmiendas: usuario final y reparación. Empiezo por la primera, usuario final. Incluir en la definición al usuario final viene de la mano de un consumidor informado, tiene mucha más valor que a lo mejor un reglamento, pero además porque permite, con esta introducción en la definición, que el usuario final, el consumidor, pueda iniciar una investigación por infracción. Me preocupa más que se haya tenido que introducir a través de las enmiendas el concepto de reparación. En la elaboración de la propuesta de reglamento no se incluyó de ninguna manera ninguna idea de reparación de las víctimas del trabajo forzoso. No se abordó ni la reparación ni a la víctima. Me preocupa, y espero que la reforma sea mucho más ambiciosa, porque podemos estar consiguiendo sacar del mercado productos elaborados con trabajos esclavos, pero ni se va a conseguir atajar la esclavitud ni proteger a la víctima. En todo caso, creo que la mayor dificultad va a ser la relación con la directiva de diligencia debida, que se tramitan en paralelo y que la idea era que permanecieran o que fueran dos instrumentos complementarios. Ya partimos de un problema, y es que el uso que hacen de la definición de diligencia debida no es uniforme ni única. Eso va a hacer muy complejo que las propias empresas sepan cómo han de llevar una debida diligencia de acuerdo con la propuesta de directiva y que su cadena de valor lleve la diligencia debida de manera adecuada para que detecte, corrija, prohíbe y saque de su cadena cualquier producto elaborado con mano de obra esclava. Eso nos hace ver que las empresas que deben ser parte de este cambio de paradigma
necesitan apoyo tanto en capacitación como en asistencia técnica. Y esto va a obligar a que los estados den un paso al frente. Han de no solo crear autoridades de control y supervisión, sino que han de elaborar planes, políticas, instrucciones claras para las empresas, tanto en la coordinación en el mercado interno como frente al exterior. Es obvio que queda muchísimo más. Sabía que los 5 minutos no me iban a dar para entrar en el meollo del reglamento, pero sí que quería dejar la pincelada de que lo que viene, la idea es muy buena, pero no es nada fácil, que obviamente no vamos a alcanzar el plazo marcado en los ODS del 2025, y aunque no voy a ser ingenua, sí que de momento voy a preferir ser optimista, al menos durante lo que dure la tramitación de estas propuestas, y esperar que la Unión Europea, como dijo Ursula von der Leyen, va a liderar la lucha contra la esclavitud a nivel mundial. Gracias. Muchas gracias, Lorena. Gracias a los participantes que se han atenido a los tiempos, aunque bueno, hemos sido generosos por la estructura de esta mesa, y eso nos hace que tengamos tiempo para plantear cuestiones. A mí se me ocurren muchas, pero antes de eso quería ver o preguntarle al auditorio si tiene alguna cuestión que plantear. Adelante. Ahí, para que puedan oírlo, sobre todo los que están siguiéndolo. Como dice Nerea, si no grito, Bueno, lo primero, felicitar a toda la mesa, que ha sido estupenda. Qué heterogéneo es el derecho internacional privado. Bueno, mi pregunta es para Raúl, que ya lo hemos adelantado un poquito en la comida. Muy interesante la intervención del arbitraje cuando hay una empresa y un consumidor. La verdad, yo lo tengo bastante claro, me parecen abusivas, leoninas y nulas, y creo, bueno, es una reflexión y también te lo pregunto, me parece que van un poco en la línea de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con todas las cláusulas suelo, las cláusulas bancarias, que es una parte débil. Ahora bien, mi pregunta es, cuando hablamos de criptomonedas y tokens, NFTs y activos digitales, ¿qué pasa cuando una de las partes no es, lo hemos adelantado en la comida, qué pasa cuando una de las partes no es empresa y por lo tanto la otra no es consumidor? Es decir, no vemos parte débil, sino que es peer-to-peer, o sea, peer-to-peer. Y en segundo lugar te quería preguntar si estás al tanto de la acción colectiva que se interpuso por unos consumidores contra Binance ante la Corte Internacional de Arbitraje de Hong Kong, que bueno, fue admitida por la Cámara de Hong Kong en junio del 2023, aceptó la petición de los demandantes y ahora están presentando las pruebas porque tuvieron que unirse, porque era la única manera que Binance les permitía para poder dirigirse a ellos, con el hándicap que representa acudir a esa cámara, que, si no me equivoco, cada uno de los demandantes tenía que pagar mucho dinero para poder interponer bueno, pues una reclamación contra la propia exchange. Entonces, bueno, esas son las preguntas que lanzaba Raúl. Gracias. Vamos a acumular un poquito en esta primera. ¿Más cuestiones? ¿Tenemos alguna online, por cierto? Bien. Seguimos planteando y luego ya damos turno a los ponentes. Muy brevemente, felicitar a los miembros de la mesa por sus participaciones. Mi pregunta es para Raúl. Como no conozco muy bien los casos, me gustaría, en la exposición no has tenido tiempo con los 5 minutos, que nos explicaras brevemente qué noción de consumidor se aplica, si son consumidores pasivos, con la idea que tenemos del artículo 17 del Reglamento Bruselas, una compra-venta a plazos, o es una oferta dirigida, o ¿qué noción hay ahí de consumidor pasivo? Vale, muchas gracias. Sí, yo quería hacer 2 preguntas breves. Una es para Raúl, para que complete su paso de comunicación a ponencia en el día de hoy, después de las preguntas. Imaginemos un contrato. El concepto de consumidor, que hoy hemos incidido sobre esto, ¿depende solamente del volumen o depende también de la cualidad? Cuando hablaba de abogado, creo que las 2 preguntas más o menos van por ahí, ¿no? Si se lanza una criptomoneda y al final quien compra, como hemos comentado en un caso práctico en el que se le consideraba consumidor, es un abogado especialista en qué momento
ponemos la línea? Yo también pienso en bonos y en otras cosas. ¿En qué momento ponemos la línea en el que quien compra es un especialista y el concepto de consumidor solamente está porque el lanzamiento es masivo? Y a lo mejor verdaderamente estamos en el fondo en un B2B. Y era una de las líneas. Y la otra para la profesora Rodi. Gracias por traernos un convenio tan moderno, tan activo, y que quienes tienen que ver algo con el mar y los buques, y a nosotros nos pasa, tiene que ver. Si la ley del Estado, la pregunta es desde el conocimiento absoluto, ¿verdad? Si la ley del Estado de la venta judicial es la que establece si el título es limpio o no, he entendido perfectamente por qué establece que es necesario, ¿no?, que se firme. ¿Cómo defendemos a los demás países que puedan tener esa legislación interna, pero que al final, en lugar de la venta, pueda no ser limpio, puedan firmar la convención y de verdad eso sea al final eficaz para lograr el incremento por la realización, ¿no?, de la venta del buque? Si ahí no hay una posibilidad de que no sea tan eficaz en algún momento determinado. Bueno, buenas tardes. Yo también voy a seguir con el tercer grado a Raúl, al que le hemos decidido someter. Voy a hacer un comentario previo que si no lo hago no me quedo a gusto. Creo que citamos demasiado a la presidenta de la comisión, a Ursula von der Leyen, sinceramente. O sea, en fin, voy a dejarlo ahí, pero me sumo a lo que ha dicho la profesora Ana Fernández. O sea, no fija la agenda del internacional privado, bueno, fijará la agenda de la comisión. Dicho que queda por parte de la profesora Ana Fernández y por la mía. Al hilo de la comunicación de Raúl Lafuente, yo sí quería hacer dos comentarios y cuestiones. El primero, quería referirme al principio de especialidad del arbitraje. Es decir, porque yo al final lo que he visto es que, bueno, este es el problema del arbitraje consumidor-empresa. Pero yo pensaba que el hecho de hablar de bitcoins, de blockchains o de criptomonedas tenía alguna incidencia en la especialidad del arbitraje. Y lo pregunto desde mi desconocimiento. Al final no me ha parecido. Me ha parecido que lo que es un problema de consumo, ¿no? Y la segunda cuestión, y ya con un ánimo puramente de polemizar, yo voy a no dar la respuesta fácil o no adherirme a la respuesta fácil de que esto es una cláusula abusiva para el consumidor desde la perspectiva del derecho europeo. Claro, sí lo es, porque en el derecho europeo tenemos asumido que un consumidor solo se adhiere a un sistema de arreglo de controversias en el momento de que surge el conflicto. No puede serle invocada u oponible frente al consumidor en el momento de celebrar el contrato. Pero claro, es que la sede del arbitraje no es la Unión Europea. Y hasta donde yo sé, el Convenio de Nueva York del 58 lo que dice es que el acuerdo de arbitraje, su nulidad o validez, va por la ley elegida por las partes y su defecto por la ley del lugar donde se dicte el laudo. Con lo cual quiero decir que la empresa, a este respecto, hombre, son muy hábiles. Entonces habrá que ver si en los estados, en esos estados, esa cláusula es abusiva, ¿no? Porque si no, habrá que llevarlo, y me imagino que vas por ahí, a la cuestión del orden público y a no reconocer el laudo por ser abusivo. Y entonces aquí es donde te hago, desde el lado como defensor de, bueno, por polemizar esa pregunta. Es decir, si una cláusula es válida conforme al propio artículo 5 de la Convención de Nueva York, ¿podemos luego pararla por vía del orden público? ¿No estamos a través del orden público enmendando lo que nos ha dicho el propio párrafo 1 del artículo 5? Ahí lo dejo. Interesante cuestión. También está la arbitrabilidad como concepto. También está la arbitrabilidad como concepto cercano. Pero todavía no te han contestado. No, sí. Es que lo mío es un matiz a lo que ha dicho Lucas. Yo no hago la pregunta B2B, de business to business. Había puesto B2B. No, para mí no. Mi enfoque es exactamente que no sean empresarios, que sean dos personas, que yo le compro a alguien Bitcoin. Entonces, ni siquiera es C2C tampoco, sería peer-to-peer, es decir, de igual a igual, no tiene nada que ver con la pregunta, por eso, el matiz. ¿A quién? No, es un matiz importante porque una cosa es, si es entre particulares no hay consumidor. Entonces,
No. Claro, es que si es entre particulares ya no hay consumidor, que ese es el problema, ¿no? Bien, no sé si ¿hay por ahí alguna más? Sí, perdón. Mi pregunta es para la profesora Yasmín Robí. Quería saber si, considerando la definición de carga que nos ha comentado que tiene la Convención, ¿hay algún tratamiento de forma específica, ya sea armónico o no, al tema de las limitaciones de responsabilidad por pérdidas de mercancías a la luz de las reglas FIATA? Es decir, ¿considera la Convención alguna, insisto, armonización o no con las reglas FIATA? Vale, gracias. ¿Alguien más? ¿Hay por aquí alguna cuestión más? Así vamos componiendo el bloque. Sí, ¿no? sí. Buenas tardes. Primero quiero felicitar a los interventores en la mesa y segundo plantear la pregunta al señor Raúl. Se ha sabido en estos días que flora la idea de un euro digital. No sé si esto es un planteamiento definitivo, si es un proyecto o si es algo que se está incursionando o simplemente se está dejando caer sutilmente. Mi pregunta es, si llega a surgir un euro digital, o sea, ¿cuál sería el manejo ante un hipotético conflicto con algún cliente? O sea, ¿se vería el Banco Central Europeo en algún momento haciendo de parte en algún sistema de arbitraje, en alguna mediación o algo por el estilo? Y esa era mi pregunta, simplemente. Gracias. Bien, antes de dar la palabra entonces a nuestros ponentes y comunicantes, yo tengo dos más tenía una para, pero bueno, ya Raúl, pero ya la han hecho en parte, casi. Y tenía también dos, una relacionada con lo que ha dicho Lucas respecto de el problema de los títulos que son limpios, las ventas judiciales declaradas título limpio en el país donde se encuentra el buque, y la doctora Robí nos ha hablado de esa posibilidad que tiene el Estado de registro del buque, ¿no? De hacer una oposición por el orden público, que es un tema preocupante, porque nos ha hablado de algunos aspectos procesales que pueden afectar ahí, pero yo me preguntaba, por ejemplo, si eso no, en la práctica, luego viendo cómo funciona la Convención, no puede implicar una pérdida del efecto útil si, por ejemplo, a un Estado se le ocurre decir que cualquier obligación fiscal, por ejemplo, porque el título limpio también afecta, ¿no?, a las tasas y obligaciones fiscales, que sea exigible dentro de su territorio, ya la convierte en un título en una venta no reconocible, de manera que eso desvirtuaría un poco, ¿no?, el sentido de la Convención, porque al fin y al cabo lo que es orden público va a quedar al albur del Estado del registro del buque. Esa es una duda. Y otra, me gustaría saber, ya que conoce muy bien todo el sistema financiero en materia de tráfico marítimo, ¿qué cree ella que van a opinar las entidades que se dedican a la financiación en este ámbito? ¿Cuál sería su postura frente a la Convención? ¿Cree que estarían satisfechas o como lobby podrían intervenir para perjudicar el buen fin de la Convención? Bien. Podemos dar la palabra a Raúl primero, si os parece, para que la ponente cierre la sesión y comentar estos temas tan interesantes que se han planteado. Estoy contento de que haya generado debate porque para mí, cuando planteé el tema, también era un tema novedoso. Es decir, y yo creo que al final, lo comentamos en la comida, hemos elegido una profesión difícil porque no nos quedamos en la zona de confort. Entonces, aquí hay cuestiones de las que me han planteado que, como hay personas que saben mucho más de arbitraje que yo, seguramente no voy a entrar. Pero bueno, prácticamente en todas tengo mi idea, que la podemos compartir. Particular en tema de contratación, pues hombre, si ahí no hay consumidor y no hay desequilibrio, yo entiendo que entra la libertad de las partes. ¿Se puede pactar un arbitraje? Eso es lo que nos han enseñado siempre, ¿no?, en derecho internacional privado, libertad de las partes, siempre que no sea contrario a... Claro. Sí. Eso es lo que pienso. Y siempre que el acuerdo sea válido. Y siempre que el acuerdo sea válido, no sea contrario a derecho, porque, lógicamente. Digamos, el acuerdo, aunque sean dos particulares, puede ser también contenido en un contrato de adhesión.
O sea, un contrato de adhesión no es necesariamente un contrato de consumo. El contrato de adhesión es más amplio. Bueno, yo estoy pensando en la compra de una criptomoneda de particular. Sí, pero el problema no es de particular a particular, el problema es cómo se negocia esa cláusula de arbitraje y esa operación. Porque puede ser un contrato de adhesión, me explico, puede haber un proferente y puede haber una persona que acepte eso y que esté en una cláusula, por ejemplo, que se haga a través de la red o en vía digital y no cumpla las condiciones de incorporación o de accesibilidad. ¿Me explico? Entonces, claro, en el ámbito de las condiciones generales, digamos, o de las condiciones prefijadas o estandarizadas, hay un tratamiento distinto si es un operador profesional, si son dos particulares o si hay un consumidor. Pero en la materia de arbitraje, la validez de la cláusula también se plantean esos problemas. Puede haber un contrato de adhesión entre dos particulares. Y entonces ahí se pueden plantear problemas también de abusividad, no de abusividad frente al consumidor, pero no nos olvidemos que las normas sobre protección del adherente van más allá de las operaciones de consumo. Y por tanto, yo lo dejo abierto, pero esto es un tema que, digamos, en el ámbito del arbitraje nos trae locos. Claro. Sí, claro, pero el problema es que... El problema es igual, en una plataforma se puede negociar individualmente o no. Y luego hay otro problema de la opacidad. Cuando nosotros hacemos un contrato por Internet y aparece una oferta en Airbnb, lo primero que nos van a preguntar es una cosa muy tonta dentro de lo que hay que poner, si es que vas de turista o es que vas por trabajo. ¿Por qué? Porque cambia el régimen de protección y de la cláusula si tú eres un consumidor, un usuario turista o vas por razones de trabajo. Eso parece tonto, esa pregunta, pero esa pregunta tiene mucha miga. Porque si tú declaras que vas por trabajo, en ese caso no estás protegido como consumidor, aunque lo seas. Aunque lo seas. Entonces, claro, eso depende de cómo esté estructurado eso. Y depende de si tú has tenido la oportunidad de leer las condiciones, de si no has tenido la oportunidad de leerlas porque estaba en un hipervínculo ajeno y mil cosas. Pero vamos, si entramos ahí, entonces entramos en la cuarta mesa del día, ¿no? Sí. Entonces yo creo que eso lo aplazamos ese tema. Por eso, sí. Respecto al asunto Binance, no lo he seguido mucho. Lo que sí que es cierto es que ahí hay una acción colectiva y, curiosamente, en estos dos contratos que yo he referido, en los contratos no se permitía las acciones colectivas, que era uno de los temas que se achacaba. Es decir, si luego yo quiero presentar una reclamación, es que encima tengo que asumir los gastos que me tocan, no puedo agruparme con el resto. Entonces, de Binance lo que sé son las noticias que salen, que la última ha sido que la Securities Exchange Commission le ha presentado una demanda porque dice que actuaba en una bolsa de valores no registrada. Y el problema que tienen es el problema del arbitraje, pues eso, el conjunto en esa acción colectiva contra esta. Pero no lo he seguido, Claro, sí. El tema del consumidor activo pasivo es muy interesante. A ver, aquí en estos dos casos que yo he puesto está clarísimo que se cumplía a rajatabla el famoso criterio que el Tribunal de Justicia ya lo ha identificado del International Stream of Commerce, es decir, esas plataformas están dirigiendo su actividad a todas las jurisdicciones, por lo tanto, activo-pasivo, en principio pasivo, pero luego activo, claro, porque es decir, pasivo porque lo está dirigiendo a mi jurisdicción. Entonces, lo que también sabemos en esos casos es que las plataformas que dirigen su actividad a otras jurisdicciones, ojo, tienen que tener cuidado porque tienen que saber, claro, aquí somos muy proteccionistas, en Estados Unidos menos, pero si tú diriges tu actividad, otra cosa es, bueno, en este caso no, porque el inglés hoy en día todos lo entendemos, pero si una empresa finlandesa solo lo pone en fines o te pone un disclaimer, no, esto no va dirigido a usted. Entonces, activo-pasivo, ¿y dónde está el límite, Lucas? Pues es muy curioso porque efectivamente, $600.000, 650.000 libras, un abogado, un empresario que estaba harto de hacer este tipo de transacciones. Pero si tú justificas que es para tu uso y para hacerme un chaletito, una casita, un viaje, pues ahí está el límite, es decir, eso. ¿Vale? Luego, lo del principio de especialidad, pues, ¿eso lo has planteado tú, Lucas, o eras tú, Ángel? Lo vinculabas con el tema de la ley elegida y el orden público, ¿no? ¿O no?
Separadas, no. Sí. No, yo creo que no. Vamos, yo por lo que he analizado de las decisiones es porque al final es por la naturaleza y las características precisamente de estos activos digitales, la privacidad, la confidencialidad, es lo que mejor se adapta para una resolución de conflictos. No que vayas a los tribunales, pero mira lo que les ha pasado ahora. El Soleimani en los tribunales, el Paywall en los tribunales, entonces yo creo que no. Y lo de la ley elegida, claro, sí, se han sometido a una ley elegida, pero a una ley pactada por las partes. Pero es que es un contrato de adhesión, es que no tienes opción de modificarlo, son los famosos Clip-Wrap Agreement. Si no le das al botón no pasas a la siguiente. Ley del Estado de Nueva York, y ese no es el problema es que muchas veces no existe el consentimiento expreso del consumidor, ni siquiera, que a todos nos ha pasado, la certeza de que has leído eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que luego nos aprovechamos porque vivimos en la Unión Europea y tenemos normas más proteccionistas? Yo personalmente, desde el punto de vista del consumidor, estoy a favor de eso. Otra cosa es lo que desde el punto de vista jurídico pensemos, porque al final en estas relaciones empresa-consumidor siempre salimos perdiendo, siempre los consumidores. ¿Es así? Entonces, bueno. Pues... Un dato sobre eso. No tenemos que olvidarnos que en Estados Unidos el arbitraje se admite también en operaciones de consumidores. Claro, y que el origen de estos contratos viene de ahí. No de evitar la jurisdicción, sino de evitar las acciones colectivas. Porque el arbitraje lo que es desarma la acción colectiva, que es en Estados Unidos un gran riesgo. Pero, claro, hay que cambiar la dimensión porque todas esas cláusulas en España no tienen ninguna eficacia. Pero, claro, esos contratos están hechos sobre la base del derecho norteamericano, partiendo de la base de que el arbitraje es perfectamente factible, no está la directiva europea, en materia de consumo, porque es otro concepto. Entonces, a veces, bueno, eso se traslada a Europa y aquí pues vienen los problemas. Pero el origen está pensado en el mercado americano. Y ya por último, muy brevemente, respecto al euro digital, la verdad es que no tengo una opinión formada, pero así como todo este tipo de criptomonedas están descentralizadas, yo pienso que si hubiese un euro digital, habría una autoridad central, igual que la tenemos para el euro. Entonces, en ese caso, pues el tema de la resolución de disputas vía arbitraje, es decir, no tengo una opinión clara al respecto. Lo que sí que sé es que no serían como este tipo de monedas que están descentralizadas, que no dependen de ninguna autoridad, que están en la cadena de bloques de blockchain y todas estas cuestiones. Muy bien, gracias. Quedamos con el tiempo justito. Vamos a pasar a las cuestiones sobre la venta judicial de buques, que se ven mejor que los criptoactivos. Son más tangibles. Bueno, lo primero, de verdad, agradecerles la gentileza de formular preguntas sobre este tema que sé que pudo haber sido así como tal vez muy exótico. ¿Qué pasa en la ley del Estado si la ley del Estado de la venta judicial no reconoce el efecto de otorgar un título limpio? Cuando empecé a trabajar yo la convención, esa fue mi primer planteamiento, porque es que la convención entera se deshace si el Estado de la venta judicial no reconoce ese efecto. Con lo cual empecé a hacer un estudio de derecho comparado, pero es que resulta que el concepto generalmente admitido, sobre todo en los estados que tienen el derecho marítimo muy desarrollado, es que la venta judicial sí limpia el título. De hecho, lo del título limpio en la venta judicial es como que la nave vuelve a nacer. Tienes un activo nuevo, que puede haber sido construido hace 5 o 10 años, pero la recibes como si fuese recién nacida. No tiene historia, no tiene pasado. En el caso de Panamá, que está pues muy involucrado en el tema de derecho marítimo, la venta judicial surte los efectos que prevé la Convención de Beijing como norma nacional. Nosotros ya tenemos una norma que dispone que la venta judicial extingue el registro del buque, con lo cual una nave panameña es objeto de venta judicial en Singapur, luego es vendida. En Panamá no hay que hacer más que presentar el documento de venta judicial, eso sí, legalizado, y eso cancela el registro. No importa que se presente tiempo después. Lo mismo ocurre en los demás estados que tienen, digamos, un negocio marítimo muy activo. Pero es que en estados que tampoco se destacan por esa actividad suele haber la misma norma. La venta judicial extingue los créditos. Sí me encontré con excepciones. Una fue España, que dispone que
como norma general, sí, la venta judicial extingue todos los créditos, pero con la coletilla, salvo que tenga un contrato de fletamento a casco desnudo inscrito. Es un poco peculiar esa norma, porque el contrato de fletamento a casco desnudo, como les comenté, es un contrato donde el propietario que da la nave en arrendamiento, en alquiler, la entrega desnuda porque no tiene tripulación, no tiene nada, la recibe casi como que fueras el primer propietario. Con lo cual, las posibilidades de que ese arrendatario no conozca de la venta judicial son casi que nulas, pero si es que el que está operando el buque es él. Entonces, ¿por qué habría que protegerlo a él de una venta judicial? Pero si es que es él el que ha estado operando el buque. Por supuesto, también es cierto que el que recibe una nave en arrendamiento a casco desnudo puede a su vez subfletarla a tiempo, luego ese que está a tiempo lo puede subfletar por espacio, pero a mí me causó un poco de ruido eso de que un Estado dijera, la venta judicial sí extingue los créditos, excepto que haya un contrato de arrendamiento a casco desnudo inscrito. Pero bueno, está, y está además en un Estado que tiene un peso específico pues importante. Otro ejemplo fue Chile. En Chile lo que ocurre es algo que, por cierto, admite el Convenio de Ginebra del 93, y es que en una venta judicial el comprador negocie con alguno de los acreedores y decida con su consentimiento recibir el título con esa deuda. La Convención de Beijing dice inadmisible. ¿Y por qué? Porque esa negociación lo que hace es reducir el precio. Yo voy a comprar este buque que tiene una deuda de 4 millones de dólares con un banco inglés. Obviamente el precio que yo le voy a ofrecer al tribunal por la compra de ese buque es 4 millones de dólares inferior, y eso es en perjuicio de los demás acreedores. Exacto. Con lo cual, eso que permite el Convenio de Ginebra, probablemente la legislación de Chile se basó en esa disposición para incorporarlo en su derecho interno. Esa posición no es seguida por la Convención de Beijing. La Convención de Beijing dice, no, vamos a ver, vamos a seguir el principio generalmente admitido, que es que la venta judicial trae al buque nuevamente a la vida, libre, sin ningún pasado ni deudas, porque con esa garantía el comprador dará el mayor precio que tenga esa nave por sus características y en el mercado en ese momento, y eso es lo mejor para el propietario, porque se le va a pagar la deuda a la mayor parte de sus acreedores. Obviamente también es favorable para el acreedor, que puede cobrar su crédito, y recordarán, las deudas que se pueden cobrar de un buque son las que tienen pues carácter real, pero no es que las deudas que no se paguen desaparezcan, las deudas se mantienen en cabeza del propietario o del fletador o del subfletador, con lo cual la extinción de todas las deudas es un tema muy relevante. Entonces, para contestar de manera más breve la pregunta, queda sin contenido la convención por el hecho de que sea necesario que el estado de la venta judicial reconozca título limpio. No, porque la mayoría de los estados sí lo reconoce, e incluso en los pocos estados que no lo admiten en casos muy específicos. En España, si no hay contrato de fletamento a casco desnudo inscrito, pues funciona la Convención de Beijing perfecto. En Chile, si el comprador no ha negociado con algún acreedor de la nave, también la compra libre de deudas. O sea que yo creo que sí hay mucho espacio. La segunda pregunta muy interesante, y es si el concepto de carga que establece la Convención da espacio para considerar algún espacio para considerar las limitaciones de responsabilidad por pérdida de carga. La respuesta corta es que no. La Convención solo dice que carga es todo derecho, de cualquier naturaleza o origen, el que sea, que dé derecho a interponer una acción contra el buque de manera directa. Las acciones contra el buque de manera directa son aquellas que emanan de los créditos marítimos privilegiados, los maritime liens, donde el deudor es la cosa, es el propio buque. No hay excepción, porque va muy vinculado al tema de
el título limpio. Precisamente lo que se quiere es liberar al buque de todo su pasado, toda su historia. El buque vuelve a nacer. Distinto es, por supuesto, si la ley del estado de la venta judicial reserva un trato diferenciado, así como España lo hace para los contratos de arrendamiento a casco desnudo, que algún estado diga, salvo que en materia de responsabilidad por pérdida de carga. En esos supuestos, entonces, lo que ocurría no es que la convención le da un espacio, sino que la convención no sería aplicable. Sobre todo porque atendiendo a la naturaleza jurídica de las reglas fiatas, finalmente estamos ante desnatatoria, que es fiscalizada a través de los documentos de embargo. La lógica en la Convención de Beijing, recuerden que estamos ante un activo, un buque, que ha participado de casi que de una cantidad infinita de actos de comercio. Lo que se quiere precisamente es dejar a un lado toda esa historia, que no significa que esos créditos no se puedan hacer valer. Lo que no se pueden hacer valer es contra el buque. Tendré que ir contra la parte que tenga responsabilidad a título in personam. Efectivamente. Con gusto. La siguiente pregunta de mi querido amigo, con quien comparto el Sánchez, es si el orden público no puede vaciar de contenido a la convención. Y la respuesta es que sí. Y ha habido casos interesantes. Les comparto uno reciente que hemos manejado en el despacho. Hay este buque que ha estado siendo objeto de una serie de reclamaciones. Hay una sentencia final que reconoce un derecho. Fue una promesa de compraventa que se incumplió, pero hubo un acuerdo de traspaso del título de propiedad con un pago diferido, pero hubo el traspaso del título de propiedad. Y antes de que el comprador fuese a inscribir su título, tiene ya una sentencia que le reconoce que es el propietario, pero está en proceso de inscribirlo en el registro, que es panameño el buque, y hay noticias de que el buque está siendo objeto de una venta judicial en Singapur. Todo indica que es una venta judicial espuria, es un acreedor amigo para provocar la sentencia, para borrar el pasado. En ese caso, el uso del concepto de orden público, si asumiéramos que la convención está vigente, sería una salvaguarda, porque además no es un pronunciamiento que haría el registrador, sino que habría que ir ante los tribunales marítimos en Panamá y explicar que aquí lo que hay es claramente fraude, hay fraude de acreedores. Con lo difícil que es, se los planteé un poco en la ponencia, que al menos en Panamá el registrador no podría rechazar el documento de venta judicial mientras eleva la consulta a la Corte Suprema de Justicia sobre si hay vulneración al orden público. En Panamá se inscribiría, con lo cual lo que habría es un reclamo por los daños causados por la venta judicial fraudulenta, que en marítimo las posibilidades de éxito de eso son casi que nulas, porque la forma típica de operar por temas de eficiencia económica es que cada buque tiene una sola entidad, una persona jurídica propietaria. Desaparecida esta, no hay otros activos a los que recurrir para cobrar. Entonces, el orden público, cierto que puede vaciar de contenido a la convención. Si yo digo, como no se notificó de manera directa al arrendatario a casco desnudo, sino que se le envió una comunicación al registro donde está inscrito el contrato, entiendo que no se ha cumplido, con lo cual, excepción de orden público. Eso parece excesivo. Lo mismo los términos que deban transcurrir, que es un vacío en la convención. Debo notificar al acreedor, a todos los acreedores del buque, pero no digo, si te notifico hoy y hago la venta judicial en 30 días o en 3 días. Estamos hablando de grandes empresas. El tiempo que tarda la información en escalar a quien toma las decisiones es una consideración. Entonces, un Estado pudiera decir, hombre, es que entre la notificación,
y la venta judicial transcurrieron 5 días. Eso no es suficiente, eso es indefensión, opongo el orden público. Todo eso puede ocurrir. Sin embargo, el orden público también puede servir para proteger en situaciones de fraude que lamentablemente no son inusuales en esta industria. También se preguntó si en este concepto de orden público, uno de los ejemplos que pudiera dar lugar a vaciarlo de contenido serían las cargas fiscales, los impuestos que adeudara el buque. No he visto yo un ejemplo en ese sentido, porque esa es de las deudas que con más facilidad, por alguna razón, los estados han estado dispuestos a renunciar. Si hay una venta judicial, no parece razonable que el que la compre, alguno de ustedes comparece ante un tribunal, compre un buque, que deban pagar los impuestos que esa nave adeudaba en el registro del comprador, que ya no es ni el dueño. Los estados de registro, al menos los que tienen más volumen, Panamá, Islas Marshall, Liberia, etcétera, reconocen que las deudas a sus registros se extinguen en caso de que la nave haya sido objeto de venta judicial. Es algo que no se debate mucho. Y por último, y es una pregunta muy, muy interesante, es ¿cuál es la valoración, o cuál pienso yo que sería la valoración de las entidades financieras respecto de la Convención de Beijing? En mi opinión, les debe encantar. Lo que más les debe gustar es la idea del archivo centralizado. Es cierto que los créditos marítimos privilegiados, los que dan derecho a accionar contra el buque, casi que de manera universal, se rigen por la ley del pabellón. Con lo cual, en principio, hay un solo lugar al que ir a investigar si una nave tiene deudas. Si la nave tiene el registro español, pues ir al registro de España y ver si hay deudas inscritas o no. Pero siempre hay excepciones. Una nave puede estar inscrita en un segundo estado como registro de fletamento. El registro de fletamento no necesariamente coincide con el registro principal. Típicamente es un registro distinto. El concepto es, esta es una nave de registro alemán, pero va a estar operando en Asia y allí le resulta más conveniente usar la bandera del registro de Liberia, con lo cual está inscrita bajo fletamento en Liberia, pero mantiene su registro principal en Alemania. En esos casos, no bastaría para la entidad financiera, no bastaría hacer una búsqueda de los gravámenes inscritos en Alemania. Habría que ver qué está inscrito en el registro de Liberia. Y si el propietario o el deudor del crédito no ha informado que la nave está inscrita bajo fletamento, ahí habría un gran vacío. Esto se evita con el archivo centralizado que prevé la Convención y en la práctica puede funcionar de manera muy sencilla. En los contratos de financiamiento hay información hay la obligación de ofrecer información periódica, así como uno entrega los estados financieros cada tanto tiempo o uno reporta la ubicación del buque, etcétera. El banco puede exigir fácilmente que se le dé la información o el propio banco acceder al registro en línea para ver cuál es el estatus del barco. Y donde yo vea que haya una notificación de venta judicial, alarma, allá voy. Entonces, no existe ninguna herramienta de monitoreo como esta que plantea la Convención de Beijing a través del archivo. Y este es un archivo en línea, la intención es que la información sea pública de inmediato. De hecho, no es necesario ni traducir la información. Lo que reciba la Organización Marítima Internacional se publica tal cual en la página. La idea es que la información fluya de la manera más expedita. Por eso también es que hace ruido. ¿Por qué no se exige que los estados parte transmitan con prontitud la notificación de que viene una venta judicial? La Convención exige que se transmita con prontitud la emisión, o sea, el propio certificado de venta judicial o la resolución que la anula. ¿Por qué no la notificación? Ahí creo que sí se quedó un poco corta. Aún así, para los bancos creo que esto es música. Muy bien, pues 1 hora y 59 minutos desde que comenzamos la sesión, lo cual implica que mantenemos el equilibrio cósmico y mi salud mental. Vamos a dar por concluida esta tercera mesa, convocándoles para mañana a las 9:30.
donde empezaremos con la siguiente sesión. Muchas gracias a todos y a los ponentes.